Bueno, pues hola David, muchas gracias por darnos esta entrevista en la que vamos a comentar un poco tu nuevo libro y un poco también acercarnos al mundo de la divulgación histórica y en este caso pues del mundo clásico, ¿no? Tu último libro es 100 fragmentos del mundo clásico. ¿Lo podrías definir de una forma sencilla? ¿Qué es? ¿Por qué? Bueno, pues lo que he intentado en este libro es confeccionar una especie de mosaico para acercarnos al mundo clásico con dos líneas, mito e historia. Un mosaico de piezas diferentes, de teselas que reúnen figuras emblemáticas, pues por ejemplo César, Alejandro Magno, Hipatia, Zenobia, ciudades magníficas del mundo antiguo como Cartago, Palmira, Troya, filósofos, filosofías. Como digo, son piezas sueltas, son fragmentos. La idea es de cómo el fragmento puede componer algo mucho más grande y cómo podemos conocer ese algo mucho más grande e inabarcable que es el mundo clásico a través de pequeñas figuras, ¿no? Y pequeñas piezas. Y son piezas de divulgación, muy breves algunas, otras son más amplias y bueno, pues vienen un poco a subrayar la familiaridad que tenemos con el mundo clásico, como esta historia que nos es tan conocida de griegos y romanos todavía nos sigue interesando hoy y de hecho encontramos motivos y patrones de comportamiento que aún seguimos utilizando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues dado que este libro es al final, como muy bien mencionas, una serie de fragmentos, 100 en este caso, me gustaría preguntarte si nos puedes mencionar uno particularmente divertido y uno particularmente dramático. Muy bien. Bueno, he de decir, pues eso de los 100 fragmentos es un poco un homenaje a las listas de la antigüedad, ¿no? Los bibliotecarios de Alejandría eran muy dados a realizar esta serie de catálogos, ¿no? Fíjate, pues había los 7 sabios, los 9 líricos, oradores, tal. Entonces yo he reunido 100 porque además este año cumplo 50, con lo cual me parecía una cifra redonda y es verdad, hay un poco hay tragedia, hay algo más de humor, hay, digamos, actualidad, ¿no? La verdad es que, bueno, en cuanto a la tragedia, hay muchas tragedias, como por ejemplo, yo creo la más significativa es Pompeya, ¿no? Venimos de hace muy poco, atestiguar una tragedia terrible en Valencia, ¿no? Una terrible riada. La naturaleza a veces se desboca y sabemos que es muy cruel, ¿no? En la historia, uno de los episodios más dramáticos en ese sentido es Pompeya, ¿no? Que es una ciudad sumergida por la lava del Vesubio y se habla de la ciudad, se habla de algunas de sus víctimas más ilustres, ¿no? Eso es un poco un momento trágico, ¿no? Un momento emblemático. En cuanto a lo más cómico, pues bueno, tenemos anécdotas de filósofos, que siempre dan mucho juego, ¿no? Ya sabemos Diógenes y su barril, Alejandro y Diógenes, tenemos todo este mundo de las vidas de filósofos que a veces, con la anécdota del chiste, ¿no? La humorada, pues definen muy bien la filosofía, ¿no? Pensemos en Alejandro, el hombre más poderoso del mundo, frente a Diógenes, que es el más humilde, y cómo uno supera al otro, ¿no? Tenemos otro par muy curioso que es Epicteto y Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio es el gran emperador estoico y Epicteto el gran maestro estoico que fue esclavo, ¿no? También un hombre muy poderoso, el gran emperador, que aprende del esclavo, ¿no? Esas paradojas entre clase social, poderío y filosofía también dan mucho juego y son muy simpáticas. Yo me quedaría ahí, ¿no? En estos dos momentos emblemáticos, ¿no? Vale, perfecto. Y bueno, justamente lo has mencionado, pero también quería relacionarlo. Es decir, los 100 fragmentos del mundo clásico me recuerda un poco en planteamiento al último libro que has sacado, A breve historia mítica de España, en el sentido de ser elementos concretos que vas analizando, que vas relacionando. Sí. Y bueno, como bien has dicho, es de divulgación, ¿no? Es decir, pretende acercar. En concreto, bueno, buena parte de tu obra en este caso pues siempre ha tenido su enfoque divulgativo. ¿Me podrías definir o nos podrías definir un poco cuáles son las claves para una buena divulgación en este caso? Bueno, la divulgación es muy necesaria, ¿no? En francés se dice vulgarización, ¿no? Vulgarización, ¿no? Como, digamos, que tiene también un significado un poco peyorativo a veces, ¿no? El vulgo, ¿no? Lo vulgar, divulgar, ¿no? También divulgare, ¿no? En latín. El vulgus, ¿no? Latino. Por tanto, entre algunos colegas también de la universidad, pues eso tiene mala fama. Lo mejor es hacer ciencia,
artículos académicos, muy sesudos, muy eruditos. Pero yo creo que, bueno, también lo decía Ortega, ¿no? La misión de la universidad es muy amplia. No solo tenemos que hacer investigación pura, que es muy necesario, todos los profesores tenemos que estar ahí, ¿no? Para que avance la ciencia, ¿no? Tenemos que enseñar, obviamente, enseñar profesiones, enseñar a la gente joven, pero también tenemos que divulgar en el sentido de, hoy se habla de transferencia, ¿no? Es decir, de cómo tenemos que pues transmitir, ¿no? Transferir nuestros resultados de investigación y de docencia a la sociedad en general, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con la divulgación, que son libros, que por ejemplo en el mundo anglosajón tienen mucha práctica en este aspecto, ¿no? Ellos son muy buenos profesores e investigadores y a la vez escriben en una prosa accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces es un poco lo que yo también propongo para el profesor español, ¿no? Tenemos que hacernos eco también de ese interés enorme que tiene, por ejemplo, la antigüedad, ¿no? Yo me dedico al mundo griego, latino, sobre todo a la filología clásica, y cuando das un paseo por la ciudad, ves en los kioscos que está todo lleno de revistas sobre Grecia, Roma, mitología, Egipto, en fin, al público general le encanta este mundo. Sí. Y muchas veces se acerca a él llevado de la mano de personas que a lo mejor no tienen quizá el rigor necesario y caen en la anécdota, caen en lo incorrecto, en lo anacrónico, ¿no? Bueno, también se puede divertir y divulgar, pero con cierto rigor que permita confiar en lo que uno dice, ¿no? Entonces yo creo que la idea de divulgación va por ahí. Yo la practico mucho además porque tengo la suerte de escribir en varios medios, ¿no? Que me dan la oportunidad de hablar al lector directamente e intento transmitir lo que estudio, mitología, literatura, filosofía, de la manera más amplia posible, porque creo que es una puerta de entrada también para que los que tengan interés se vayan metiendo, ¿no? Y de hecho, pues en este libro al final hay muchos libros, es decir, son pequeños fragmentos muy divulgativos, muy quizá coloquiales, ¿no? Y luego pues se recomiendan lecturas. Oye, si te interesa Alejandro Magno, te interesa el mazdeísmo, Zoroastro o quien sea, pues se dan consejos para seguir leyendo, para saber más, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la misión de la divulgación. Piensa también en la ciencia, ¿no? Los grandes divulgadores de la astronomía, de la física, bueno, pues van por ahí, ¿no? Y es muy necesario transmitirlo al público general. Tú eres un reputado académico en filología y en este caso pues en historia de Grecia y del mundo clásico, así que supongo que no habrás tenido tanto este problema, aunque por lo que has mencionado hay alguna tensión en la universidad por dedicarse a la divulgación. Pero no sé si estás al corriente de que ha habido últimamente una serie de escándalos o de polémicas alrededor de la figura de varios divulgadores históricos, por ejemplo Javier Santamarta, que han recibido mucha crítica por no ser puramente historiadores, aunque sí que puedan tener una formación, en este caso, histórica o haber desarrollado esos temas. ¿Crees que es necesario tener, por así decirlo, la formación específica para divulgar? Es decir, que para hablar de, por ejemplo, el siglo XVIII solo puede hablar de ello un historiador del siglo XVIII, o que puede ser más amplio debido a pues, la necesidad de la divulgación, por ejemplo, pues, del talento literario, de diferentes elementos que puedan ayudar a eso. Bueno, a ver, no todos podemos hablar y escribir de todo lo que queramos, ¿no? Sí. Lo podemos hacer con más o menos acierto, más o menos conocimiento, ¿no? Ahora estaba pensando en grandes divulgadores históricos, no de ahora, sino de antes, ¿no? Pienso en Stefan Zweig, ¿no? Un gran escritor. No es un académico, pero, bueno, qué duda cabe que sus biografías son fantásticas, ¿no? Tiene unas biografías históricas, no sé, de María Estuardo, en fin, de muchos personajes que son magníficas, están muy bien escritas, es un gran escritor, un gran literato, ¿no? Es decir, yo creo que no se puede vedar que cualquiera pueda escribir sobre el tema que estime oportuno, ¿no? Eso sí, lo puede hacer con mayor o menor fortuna, no todos somos Stefan Zweig, ¿no? Y en el caso de divulgación histórica, pues qué duda cabe que los expertos en cada época, pues la conocen mejor que el público general, ¿no? O que un escritor en general, ¿no? Por lo menos se supone que tienen que conocerlo mejor porque han dedicado muchos esfuerzos académicos a ello. Otra cosa es que los grandes expertos no siempre saben escribir bien, ¿no? Todos tenemos la experiencia de haber ido a clase con profesores que saben muchísimo, pero no saben comunicar, ¿no? Es una combinación muy curiosa, ¿no? Yo ahí, por eso te hablaba antes de los grandes profesores, no sé, Cartledge, Mary Beard, de los grandes profesores de Cambridge o de Oxford, que son muy buenos expertos. Peter Frankopan, por ejemplo, del mundo bizantino, el propio Harari, que no es anglosajón, es hebreo, ¿no? Pero
bueno, pues que saben de lo suyo, de su ciencia o de su periodo histórico, pero también saben comunicar a un gran público. Eso es una virtud que no todos tenemos, ¿no? Claro, es una cuestión, no conozco este caso que mencionas, pero yo me he enfrentado como filólogo, ahora he traducido a Marco Aurelio y a Epicteto, a estos dos que mencionaba, que son autores grandes del estoicismo. El estoicismo está muy de moda, y cualquiera hace divulgaciones sobre estoicismo en las redes, ¿no? Y claro, hay cosas terribles, terroríficas realmente. Entonces, claro, cuando uno duda, yo creo que ante la duda hay que ponerse en manos de los que son expertos, como haríamos para construir una casa o para operarnos de cualquier problema médico, ¿no? Entonces, claro, ahí cualquiera puede escribir sobre un tema, pero si realmente quieres rigor, estás obligado a ir a los expertos, ¿no? Sería un poco mi consideración, aunque algunos no expertos escriben maravillosamente, ¿no? Y ahí tenemos todos los novelistas históricos, ¿no? Mira, justamente alrededor de eso último que has mencionado del estoicismo, quería preguntarte si también verías la divulgación como una forma de evitar esa cierta banalización, que por ejemplo se puede ver en el caso del estoicismo, que si tú observas las redes sociales sueles ver, por ponerte un ejemplo que he visto esta misma mañana, una foto de Marco Aurelio al lado de Yados, ¿no? Con esa lógica de sacrificio, bueno, esas relaciones un poco extrañas. Es decir, ¿puede la divulgación también ayudar un poco a eso? Es decir, sacar ese conocimiento más puramente académico y llevarlo o acercarlo un poco más a la gente para que no caigan en esas confusiones? Sí, desde luego. Yo, de hecho, insisto mucho con mis colegas de la universidad que o hacemos divulgación o nos la van a hacer, ¿no? Entre comillas. Sí. Es decir, hay que hacer por difundir lo que sabes ante el público general, porque además es que es nuestra obligación. Digamos que como funcionarios nos pagan por ello, no solo por dar clase e investigar, sino que tenemos que hacer lo que hoy en día se valora mucho también en la universidad, se llama transferencia de resultados, ¿no? Igual que un ingeniero o un médico, los resultados se notan quizá mucho más directamente, ¿no? Bueno, los filólogos o los historiadores tenemos que transferir al público general en programas de televisión, de radio, en prensa. Estamos obligados a ello, es que nos va también un poco nuestro sueldo en ello, ¿no? Con lo cual es un buen antídoto, ¿no? Claro, luego hay, como digo, pues no sé, yo pienso en la novela histórica, que está muy de moda. Hay novelas históricas fantásticas, ¿no? Hermann Broch, Marguerite Yourcenar, en fin, Robert Graves, ¿no? O Gore Vidal, ¿no? Grandes novelistas que han escrito novela histórica. Pero claro, nadie iría a aprender historia a una novela histórica. Es decir, nadie querría aprender sobre Adriano y su obra, digamos, como emperador en las Memorias de Adriano de Yourcenar, ¿no? Claro, una cosa es el disfrute literario, estético, artístico de la vocación histórica, y otra cosa es si uno quiere ya conocer. Yo creo que ahí los investigadores, profesores, estamos obligados a comunicar, ¿no? Precisamente para evitar ese tipo de problemas, ¿no? No, que es verdad que la divulgación en ese caso suele abrir un poco el gusanillo, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, en caso personal, en este punto, mi madre se interesó por el mundo romano gracias a la serie Yo, Claudio. Por supuesto, es claro. decir, ese tipo de divulgación suele generar necesariamente un poco de interés, ¿no? Ese pequeño punto. Claro, ahí en ese sentido, bueno, sí que cuando me puse a redactar el libro tenía muy en mente ese gusto popular, ¿no? Pues a partir de un paseo por un kiosco, ¿no? Digamos, un vistazo a un kiosco, hay mucha variedad, ¿no? Hay muchas escenas, fragmentos. Entonces la idea de hacer fragmentos, bueno, además yo creo que la portada pone como estos cuadraditos con fichas que casi parecen de un juego de la oca histórico, ¿no? Bueno, podemos pasar de Grecia a Egipto, a Alejandro, a César, a grandes figuras, como una especie de aperitivo, ¿no? Como dices tú, en el caso de tu madre, para abrirnos el apetito e ir a algo más, ¿no? Claro. Vamos a abrir el apetito con esos fragmentos que están escritos de forma muy sencilla, muy divulgativa. Oye, y a lo mejor despertamos una vocación para meterse más a fondo, estudiar una carrera, hacer un doctorado, en fin, meterse más en historia, o no, simplemente un disfrute, y podemos seguir leyendo, ¿no? Y seguir disfrutando, pero por lo menos tenemos la vía abierta para, si queremos saber más, profundizar ahí, ¿no? Y ahora quería que dieses un consejo, ¿no? En este caso a tus alumnos, supongo también, y un poco a todo el mundo de la divulgación. ¿Qué consejos les darías a aquellas personas que, habiendo estudiado historia o filología, bueno, cualquier disciplina en última instancia, aunque nos centramos en la historia en este caso, que quieran empezar a hacer divulgación, que quieran acercarse a la gente y salir un poco de ese corset, si se quiere decir, de la investigación académica? ¿Qué consejos tendrías para ellos?
Bueno, primero yo creo que hay que hacer un poco como los artistas así más tradicionales, que tienes que dominar muy bien las técnicas básicas, tienes que conocer muy bien tu periodo, ¿no? Por ejemplo, no sé, la antigüedad tardía, el mundo de los vikingos, es decir, pues tú vas a divulgar algo, tienes que ser experto en ese algo, ¿no? No puedes, si no, no puedes bajarlo a otro nivel, ¿no? Tienes que conocer muy en detalle un aspecto clave, filosófico, histórico, literario. Entonces hay un trabajo previo, ¿no? Es decir, antes está el academicismo, porque tiene que estar en las bases, ¿no? Es muy difícil divulgar a partir de divulgación, ¿no? Uno de los errores más frecuentes es, pues eso, explicar algo que uno sabe recientemente o que ha visto que se lo han explicado a otros. Yo creo que el mejor consejo es ir a las fuentes. Claro, eso es fundamental, ¿no? Para conocer algo bien no puedes ir de segunda mano, entonces tienes que ir a la fuente. Pues si quieres divulgar a Heródoto, pues lee a Heródoto. No vas a leer a alguien que ha leído Heródoto y te lo ha explicado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sería un poco el consejo básico es ir a la fuente, ¿no? La fuente de todo suele ser el autor, la antigüedad, y además es que es muy entretenido leerlo y uno va a aprender muchísimo, ¿no? Yo por eso, claro, eso es un aperitivo, como decía, es el paso previo, pero lo que yo le diría al lector es que, bueno, si puede elegir entre leerme a mí o leer a Heródoto, que no lo dude, que lea a Heródoto, ¿no? Es mucho mejor. Hay una frase que decía Schlegel, ¿no? Que uno de los dos Schlegel que hay, ¿no? Decía, leed a los antiguos, leedlos con veneración, ¿no? Porque lo que los nuevos decimos de ellos no importa mucho. Y bueno, siguiendo un poco con el tema, pero a nivel más práctico, para un divulgador, a la hora de plantear un libro, ¿qué tiene que pensar en especial? ¿Simplemente puede decir, voy a resumir a Aristóteles o tiene que jugar un poco más? ¿Tiene que tener algún tipo de pensamiento en especial o planteamiento en especial? Pues mira, ahí precisamente Aristóteles nos da una clave muy buena. Tiene un libro fantástico, no muy leído, debo decir, pero que es un gran libro. Es un poco duro a veces, ¿no? Que es la retórica, ¿no? En la retórica nos da claves sobre cómo elaborar un discurso, ¿no? Y cómo, bueno, pues, cómo dirigirlo y cómo formarlo, confeccionarlo y que sea lo más persuasivo posible, ¿no? Bueno, una obra literaria o un libro también es una especie de obra retórica, ¿no? Y lo primero que hay que tener en cuenta es el auditorio, el público, el lector, es decir, a quién se dirige uno, ¿no? No es igual hablar a un auditorio de gente de tal edad o de tal orientación o de tal origen político, geográfico, etcétera. Y Aristóteles nos recomienda que estudiemos muy a fondo y que pensemos muy a fondo lo primero en el público al que va dirigido el libro. Eso es obvio, ¿no? Entonces, esto es un libro para todos los públicos, muy general, que comienza con una primera parte de 55 pequeños fragmentos muy breves sobre temas muy conocidos y que luego se va metiendo en más honduras o más historias, ¿no? Con varios grupos de 7 ciudades, 7 gobernantes, 7 filósofos, etcétera, y luego va un poco hacia el final para reflexionar más en cuanto a lo que tiene que ofrecer el mundo antiguo a los modernos, a nosotros, ¿no? Pero hay un camino en el que estaba muy pensado el lector. Quiero decir, es lo primero, ¿no? Luego Aristóteles tiene más consejos, ¿no? Os recomiendo que leáis la retórica porque realmente es una especie de gran manual fantástico para escribir, ¿no? O para comunicar. Es decir, primero pensar en el público, luego dominar la materia, ¿no? Y por supuesto incluir también la parte emocional y una emoción o una comunicación de empatía con el lector en este caso, ¿no? Pero él nos da una clave primera que es pensar en el lector. Luego, claro, la segunda clave es la que ya he comentado, dominar la materia. Si no, es muy complicado comunicar. Vale, y ya como última pregunta, quería preguntarte un poco qué objetivos tenías con el libro, aparte supongo de vender mucho, que eso le gusta a todo el mundo, ¿no? Y los barcos no se pagan solos, pero no, ¿qué objetivo tenías con el libro? O sea, ¿qué es la función que quieres que cumpla, por así decirlo? Bueno, pues por una parte es un catálogo, tenía la idea de hacer una especie de catálogo de mis momentos favoritos, ¿no? Para transmitirlos al lector, a ver si coinciden con los suyos o no. Hay cosas muy personales. Bueno, sí, están César, Alejandro, Atlántida, grandes temas, Pompeya, Cartago, pero también está el cómic de superhéroes, está el cine, las series, está David Bowie, el rock, ¿no? Está, bueno, pues esta filosofía tan de moda, el estoicismo, ¿no? Entonces son mis favoritos. Es una especie de catálogo personal, pero que espero que sea interesante para el lector, ¿no? Como te decía, el libro tiene como 3 grandes partes que van en
progresión, no sé si de dificultad, pero sí de por lo menos de lo más general a lo más específico, ¿no? 55 mitos de la historia, con figuras como César, Alejandro, Hipatia, etcétera, ¿no? Luego, 4 grupos de 7, 4 septenarios míticos, 7 ciudades míticas, 7 gobernantes, etcétera. Y luego hay el resto hasta 100, ¿no? Me gusta jugar con los números, que son miradas actuales sobre la antigüedad. Feminismo, cómic, rock, ¿no? Que pueden ser interesantes para el lector, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el objetivo era, en primer lugar, fundamentalmente pasármelo bien. Porque yo, si no disfruto con el libro, creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues contagiar un poco mi gusto por la antigüedad, mi gusto por enseñarla en las clases y escribir sobre ella a un público lo más amplio posible. Esta vez sí que he querido hacerlo de esta manera, muy general. No sé si para vender más, ¿no? Porque ya no creo que nadie pueda vivir de los libros, ¿no? Pero sí para, por lo menos, transmitir un disfrute, ¿no? El goce por compartir un conocimiento común, que yo creo que nos une además, o una pasión común entre lectores y autores, ¿no? Que es la pasión por el mundo antiguo. Yo creo que en momentos como esta época post-pandemia, de comienzos del XXI, tan complicada a veces, muchos buscamos referentes en donde no podemos hacer otra cosa que buscarlos, que es en el mundo clásico, los grandes maestros, nuestros precursores, nuestros ancestros, ¿no? Esos son para nosotros los clásicos, ¿no? Es una familiaridad enorme con nuestros autores, desde Heródoto a Platón, desde Virgilio a Cicerón, que nos siguen inspirando, porque ellos vivieron situaciones muy parecidas a las nuestras, a la vez fueron los primeros que hablaron de cosas muy importantes para nosotros, como la democracia, la filosofía, las ciencias, la ciudadanía, y todavía seguimos acudiendo a ellos con cierta veneración, ¿no? Con sus aciertos y sus errores nos pueden ayudar a comprender mejor nuestra experiencia en este mundo, tanto en el plano individual como en el colectivo. Se puede uno acercar a ellos desde una forma, con una aproximación sencilla, divulgativa, amena, y es un poco lo que he intentado hacer en este libro, ¿no? Espero que el lector lo juzgue benévolamente. Bueno, lo has vendido muy bien, la verdad. O sea, probablemente esperemos vendas muchísimo y a la gente le guste mucho. Desde el Hércules, en este caso, pues recomendamos su compra y nada, muchas gracias, David, por concedernos esta entrevista.